Buenos días, damos inicio al webinar Destaca tu perfil profesional en el mundo digital. Mi nombre es Sergio Andrés Abella, actual coordinador de mercadeo en Acredita, y los estaré acompañando el día de hoy como moderador de esta sesión interactiva. Me encanta saludarlos cada vez que se conectan más personas a la sesión y sé que junto con los dos ponentes de gran calidad que tenemos el día de hoy, llevaremos a cabo un espacio que nos dará herramientas, consejos y tips que serán de mucho valor para todos. Como ponente nos acompañan dos excelentes profesionales. Ellos son Jorge Restrepo, actual socio fundador de la empresa Hypercubus, licenciado en Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional con doctorado en Creación y Diseño Interactivo en la Universidad de Caldas. Además, es especialista en finanzas y gestión de proyectos en la Universidad de Antioquia. Posee actualmente una certificación como Scrum Developer y ha trabajado en el pasado con el MINTIC, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Jorge, bienvenido el día de hoy. Muchas gracias, muchas gracias. Y un saludo a todos. Vamos entonces a iniciar de una, Sergio, ¿cierto? Claro que sí. Por otra parte, nos acompaña Liliana Tonito. Ella es gerente de Customer Success en Acredita. Liliana es Ingeniería de Sistemas de Profesión y Magíster en Gerencia Sistemática de la Universidad de Hull, en Inglaterra, con más de 20 años de experiencia como coach y facilitadora de procesos de aprendizaje en competencias blandas. Liliana, bienvenida al seminario. Muchas gracias, Sergio. Un placer estar con todos ustedes hoy. Excelente. La sesión del día de hoy tendrá una duración de 60 minutos aproximadamente. Les pedimos a los participantes que escriban por el chat las preguntas que surjan durante la sesión, para que al final puedan ser atendidas cada una de ellas en un espacio muy breve de 10 minutos. Antes de iniciar con nuestros ponentes, contarles que al final del webinar tendremos una sorpresa para los participantes, así que sugerimos estén muy pendientes. Dando inicio a nuestra primera speaker del día de hoy, le doy la palabra a Jorge para que nos hable sobre la importancia de las tendencias educativas y comunicacionales en la actualidad. Jorge, adelante. Bueno, muchas gracias, Sergio, Liliana, un abrazo. Y a todas las personas que se conectaron, muchas gracias por estar ahí atentos. Creo que tengo, Sergio, el control del... ¿no? Ahora tengo el control. Bueno, perfecto. Solamente una aclaración en mi hoja de vida. Yo todavía no tengo el doctorado. Estoy esperando a defender mi tesis doctoral probablemente en el próximo mes. Solamente me falta esa defensa. Bueno, vamos a ver si nos funciona esto, que haya funcionado muy bien. Básicamente lo que vamos a trabajar hoy es el desarrollo de ese perfil profesional y lo que nos planteaba era en el mundo digital. Y yo más allá de eso quiero hablarles de cómo es ese perfil profesional en un mundo digital, pero sobre todo en un mundo COVID y post-COVID. Porque definitivamente esta pandemia nos cambió la vida de una forma muy radical, pero también muy interesante, con muchos retos, pero también con muchas posibilidades. Entonces, ¿cómo es esa transición a un mundo y a un perfil post-COVID? Es lo que vamos a ver. Un poco sobre mí, un poco más sobre mí. Hago este podcast que se llama Amigos TIC. Aprovecho la cuña, está en Caracol Radio, pero también lo pueden buscar en Spotify y en cualquiera de las plataformas que usen de música. También estoy constantemente creando artículos. Este fue uno que hice para la revista Ruta Maestra de Santillana, hablando de educación, hablando de otro tipo de, sobre todo del mundo maker. Yo me considero un maker, un hacedor, un creador. Y este básicamente es también una invitación y es un buen ejemplo y es hay que hacer contenidos para destacarse en el mundo, en este mundo digital hay que crear contenidos, hay que compartir lo que sabemos, hay que mostrar lo que sabemos y yo por eso hago este podcast todas las semanas con unos amigos, que por eso se llama Amigos TIC, y estoy todo el tiempo creando artículos. Mañana sale un artículo mío en impactotic.com, habla sobre las buenas prácticas y mejor qué malas prácticas evitar en
cuando metemos en el e-commerce, y todo nace por una muy mala experiencia que tuve con una de las grandes cadenas. Bueno, voy a echarles el cuento de una vez con Jumbo, con tiendas Jumbo. Me fue súper mal al comprar un artículo, y entonces escribí un artículo pues haciéndoles unas amables recomendaciones a ellos, pero sobre todo a nosotros como emprendedores, qué no debemos hacer cuando lo hacemos. Bueno, ahí la cuña, pero ese es como mi primer mensaje: hagan contenidos, mucho contenido. Cada vivencia, cada aprendizaje es una oportunidad para crear contenido. Estos son clientes que yo tengo una empresa que se llama Hypercubus. Estos son algunos de nuestros clientes, y todo se ha basado, digamos, como en una estrategia no de marketing, sino más de reputación, destacando pues el perfil, que es de lo que vamos a hablar. Definitivamente el mundo cambió, y voy a hacer un contexto rápido de cómo está cambiando este mundo, si bien todos lo sabemos porque todos lo estamos viviendo en el mundo, en el día a día. Pues hablamos de un nuevo mundo y sobre todo un nuevo normal, y al que tenemos que acostumbrarnos. Mucha gente dice: quiero volver a la normalidad. No, a la normalidad no vamos a volver. Estamos viviendo esta nueva normalidad, y esperamos que muchas de las cosas que estamos viviendo ahora sigan luego de que tengamos la vacuna y demás. Por ejemplo, la maravilla del teletrabajo, la maravilla de evitarnos tantos desplazamientos innecesarios, de muchos comportamientos, de muchos, por ejemplo, yo estoy cocinando, estoy haciendo unas cosas que antes no hacía y que me están divirtiendo mucho, estoy aprendiendo mucho también en el proceso, y definitivamente vamos a tener un nuevo normal en la forma en la que reclutamos a las personas que necesitamos que entren a nuestras compañías, la forma que aprendemos, la forma que colaboramos, la forma que prestamos servicios. Y en este nuevo normal, algunas compañías estaban mejor preparadas que otras, definitivamente, y algunas entendían mejor esto que es la cuarta revolución industrial. Estamos hablando de una cuarta revolución industrial, estamos hablando de un momento de exponencialidad, y hablábamos mucho de la exponencialidad, cómo pensábamos que esas curvas eran cada vez más empinadas en cuanto a los cambios en los modelos de negocio, en cuanto a lo que yo tenía que aprender. Pero lo que nos encontramos hace ya 8 semanas en Colombia es que, y en casi toda Latinoamérica que empezaron los confinamientos, fue que estamos ya no en una era exponencial, sino en una era hiperexponencial. Las cosas están cambiando muy rápidamente. Y cuando vemos, por ejemplo, las curvas del contagio, de cómo se está contagiando esto, son definitivamente, ustedes ven, unas curvas totalmente ascendentes en la mayoría de casos, en la mayoría de países, y asimismo nosotros empezamos a cambiar nuestras formas. Por ejemplo, nos tocó irnos, para los que somos profesores, yo también doy clases, soy profesor de la Universidad del Rosario, en la maestría en emprendimiento e innovación, y de un momento a otro nos dijeron: ahora es virtual. Entonces empezamos a cambiar de un momento a otro de una forma muy rápida nuestros comportamientos, nuestras formas de aprender, nuestras formas de enseñar, y por supuesto nuestras formas de reciclar. Y lo que vemos acá es que esta diapositiva, de hecho, es una diapositiva que la tengo desde más o menos 2016, y parecía premonitoria, en el que decíamos: en el 2020 todas las compañías van a tener un core digital. Y ahora lo que vemos es que definitivamente todas las compañías están yendo a tener un corazón digital, un sentido digital. Por ejemplo, los e-commerce, si tenías cualquier tipo de comercio, ahora el gran canal de comercialización son las ventas online. Definitivamente no todo el mundo estaba preparado, como lo vemos en la diapositiva, que dice: para ventas online golpear. Es definitivamente lo que le está pasando a muchas compañías, y lo que están haciendo, muchos pequeños emprendimientos, lo que están haciendo es ir rápidamente a ese core digital. Luego,
muchos restaurantes, por ejemplo, se tuvieron que cambiar a ese canal y tomar un canal como Rappi, pero cuando delegas ese core digital, pues pasa cosas como esta. Yo no sé cuánta plata perdieron muchos restaurantes porque Rappi se toteó, perdón por la expresión, pero eso fue lo que pasó, el domingo, y seguramente se quedaron con muchos inventarios y con mucha comida que podían haber distribuido, pero pues, la plataforma no aguantó y se reventó. Entonces, esto es un tema que no se puede delegar y que tenemos que aprender, y que también muchos negocios que pensaban que estaban listos como Rappi, pues de pronto no lo estaban tanto para esos picos de demanda. Y empezamos a ver también cómo sectores como la automotriz empieza a tener unas caídas muy sensibles. Por supuesto que si estamos en casa nadie está pensando en comprar un carro en este momento. Y empezamos a ver cómo esa transformación de la que hemos venido hablando, que es la transformación digital, empieza a ser una realidad muy importante. Normalmente estas cifras eran al revés. En los canales físicos como las oficinas se transaba mucho más dinero que en canales como Internet. Y lo que vemos ahora, lo que ha pasado durante la cuarentena, es que se transaron 2.2 billones en los canales digitales. Empezamos a ver cómo está respondiendo de una forma increíble. Y luego, entonces, por supuesto, esto genera que este camino de la transformación que pasábamos y pensábamos que íbamos a tener un tiempo de pasar de hacer unas transformaciones lentas, pasar por unas reinvenciones, tan común y tan de pronto trillada esa palabra de reinvención, pues íbamos a tener tiempo suficiente para hacerlo. Realmente lo que nos dio el COVID es como un llamado a acelerar, y más que un llamado, una exigencia a pasar y transformar nuestros negocios, a reinventarnos y pensar de nuevo esto, tanto nuestros negocios como nosotros como profesionales, como lo vamos a ver más adelante. Luego hay una condición muy importante que tenemos que considerar, y es que definitivamente esta pandemia genera unos impactos muy fuertes. Como lo dice ese titular o esta nota, se proyecta que se van a perder más de 2 millones de empleos en Colombia. ¿Qué quiere decir eso? Que definitivamente la competencia va a ser mucho más fuerte. 2 millones de personas más que van a estar pensando en conseguir trabajo, entonces van a competirnos por conseguir un trabajo, o van a crear sus propios negocios. Entonces, para los que somos emprendedores, pues vamos a tener mucha más competencia, y eso va a hacer que tener un perfil profesional destacado pues sea cada vez más importante. En esta transformación digital está cambiando todo. Estamos cambiando nuestros hábitos como personas, de la forma que aprendemos, que compramos y demás. Los negocios se están transformando, como les decía, y por supuesto hay un componente de tecnología que tenemos que conocer y desarrollar. Y esa tecnología, y acá hay otro mensaje muy importante, es tenemos que aprender de la tecnología. No hay una persona en este momento que esté ajena a la tecnología. Por eso tenemos que saber, y yo lo que no estoy diciendo es que se vuelvan ya técnicos, súper especializados en el Internet de las cosas, pero sí tienen que saber qué es el Internet de las cosas y para qué les sirve en su trabajo, que es, por ejemplo, la inteligencia artificial, y cómo la inteligencia artificial, si usted es abogado, cómo hay bots especializados para desarrollar, por ejemplo, contratos, cómo puedo hacer analítica de documentos y cómo me puede ayudar esa inteligencia artificial, cómo puedo hacer y cómo puedo aprovechar los robots, sean robots así como humanos o bots de diferentes formas. Tengo que entender esa tecnología, tengo que saber cómo está impactando, una que es clave, y ahora, digamos que afortunadamente por esta pandemia, todos sabemos un poco de analítica de datos. No hay nadie en este momento que esté tomando decisiones sin hacer unos análisis de datos importantes. Lo están haciendo
mandatarios, lo están haciendo las personas que están dirigiendo las compañías, todo el mundo está viendo las curvas, todos hablamos de la curva, que hay que aplanar la curva, todo es analítica de datos. Los doctores están viendo la data, todo el mundo está viendo la data y es fundamental tenerla. Entonces, un perfil destacado en un contexto 4.0 es un perfil que conoce estas tecnologías. De nuevo, no tienen que ser súper especializados en eso, pero sí al menos conocerlo y saber cómo esas tecnologías están impactando en su negocio y luego tratar cómo aprovechar esa tecnología para mejorar su desempeño. Y lo otro es, hay que desarrollar lo que denominamos las habilidades 4.0, habilidades del siglo XXI, que son básicamente habilidades de creatividad, de innovación, de aprendizaje continuo. Acá pasamos de unas lógicas de aprendizaje para toda la vida a lógicas de aprendizaje durante toda la vida. Entonces antes yo terminaba mi carrera como profesional y ya eso me servía para el resto de mi vida, ya era abogado, ya era ingeniero, ya era diseñador y empezaba a cambiar. Ahora lo que estamos haciendo es aprender todo el tiempo y también empezarnos a hacer unos rediseños, y ahorita les voy a hablar un poco de diseño, pero hacer también unos cambios en nuestra vida. Yo terminé ingeniería industrial en el 2002 y ahora estoy terminando mi doctorado en diseño. Hice un cambio, yo ya no soy tan ingeniero, cada vez soy más diseñador, uso herramientas en mi día a día de diseño. Entonces, estas son las competencias que en este 2020 son fundamentales y tenemos que proyectar. Si ustedes ven, son competencias que muchas veces se llaman soft skills o que la traducción sería como competencias blandas, pero realmente son, y en algún artículo alguien decía, son power skills, son habilidades muy, muy potentes. ¿Cuál es el problema? Que hacerlas visibles es complejo, porque cuando yo llego a una entrevista y digo, sí, yo soy muy creativo, sí, yo tengo un pensamiento crítico importante, ¿cómo hacer visible eso? Y eso es fundamental, hacerlo visible. Y para eso pues podemos generar contenidos, para eso tenemos que mostrar nuestros proyectos, para eso tenemos que capacitarnos y mostrar que nos capacitamos a través, por ejemplo, de insignias digitales, en el que vamos a hablar ahorita un poco más sobre eso. Siguiente. Listo. Hay muchas formas, les voy a dejar la presentación, pero hay varias fuentes que nos hablan de estas competencias del siglo XXI. Ustedes van a ver que estas fuentes normalmente hablan de las mismas, algunos ponen unas, algunos quitan otras, pero básicamente son 5. Para mí es más fácil recordarlo como 5 Cs: colaboración, comunicación, creatividad, critical thinking o pensamiento crítico y coraje. Creo que coraje también es fundamental y algunos le ponen civismo, que también me gusta muchísimo. Son las habilidades que tenemos que desarrollar y que tenemos que mostrar en nuestro perfil. Es tan importante estas habilidades, digamos, blandas o power skills, que muchas compañías ya ni siquiera están pidiendo el perfil. O sea, si usted es ingeniero, si usted es diseñador, ya no importa tanto. Lo que le están pidiendo a las personas es que le diga cuáles son de esas habilidades, de estas habilidades blandas, cuáles son las más potentes y que le muestre qué proyectos, qué habilidades tienen, y eso a través de mostrar lo que, digamos, lo que acá estoy proyectar y hacer visible, digamos, como lo que sabemos, nuestras pasiones y demás. Hay algo fundamental y es lo que llamamos diseño de futuro, diseño de carrera. Y es tener muy claro que estamos ahora, por supuesto, hay un solo presente. Bueno, si esto fuera algo de filosofía, pues tendríamos toda una conversación alrededor si es un solo ahora, pero, perdona que va a estar como boteando la cosa, pero de ahora proyectamos varios futuros. Hay varios futuros que pueden ser
posibles, ¿cierto? Entonces vemos cómo hay un marco de posibilidades en todo este cono en el que yo proyecto mi futuro. Hay unos futuros más probables. Si yo no hago nada, si yo estoy, digamos, estable, hay unos futuros súper probables que pasen y hay unos futuros que son los preferidos, digamos, como cuáles son esos futuros que yo quisiera. Y tenemos que tener muy claro en un periodo de tiempo cuál es ese futuro al que yo quiero llegar, el futuro que yo quiero alcanzar y empezar desde ya a hacer unas acciones para que eso pase. Les decía ahora que es está muy trillada esa palabra de hay que reinventarse. Yo pasaría esa palabra de hay que reinventarse por hay que rediseñarse o hay que diseñarse, porque muchos no hemos hecho el ejercicio ni siquiera por primera vez de proyectar nuestro futuro, ver cuál es el futuro que yo quiero, ese futuro preferido, y a partir de ahí generar una serie de acciones y un proyecto para hacerlo posible. Si yo quiero conseguir un empleo, y es, no sé, quiero ser el gerente creativo de una compañía, quiero ser el gerente comercial de una compañía, quiero ser el gerente financiero de una compañía, quiero crear mi propio emprendimiento. Listo, ese es tu futuro preferido. Ahora, ¿cómo vas a llegar allá? ¿Cuáles van a ser esas acciones de capacitación? ¿Cuáles son esos contenidos que vas a crear? ¿Cómo vas a hacer que esa capacitación y esos proyectos sean visibles y que a través o de insignias o de contenidos y demás puedas hacer que la gente vea ese camino que estás recorriendo para que seas un perfil mucho más llamativo? Entonces, es fundamental hacer ese diseño de futuro, ese diseño de futuro de nosotros. Y es un muy buen momento para hacer ese diseño o para hacer un rediseño. Entonces, no hablemos tanto de reinventarnos, sino mejor hablemos de rediseñarnos porque de alguna forma ya estamos inventados. Luego, es fundamental generar una muy buena marca personal. Y esto no tiene que ver porque que me voy a volver influencer o que me voy a volver, voy a vivir de las redes sociales o youtuber. No. Esto quiere decir que nos vamos a volver visibles y relevantes. Y hay toda unas estrategias, incluso dentro de las compañías, que están capacitando a las personas dentro de estas organizaciones para que se vuelvan relevantes, para que pierdan primero como el miedo a expresarse, pero además que sean fuertes y visibles dentro de la organización. Pero para nosotros también, si estamos pensando en cambiar de trabajo, conseguir un trabajo, generar un emprendimiento, es fundamental volvernos relevantes y volvernos visibles. Y eso es una construcción, eso es un diseño. Y acá entonces, este es un paso a paso, que ahí está la fuente, no es mío, pero me parece muy potente. Y lo primero que hace es definir los valores. Y eso es clave, y eso es clave para cualquier cosa que uno haga, es defina sus valores. ¿Cuáles son sus valores? Luego, defina cuál es el posicionamiento que usted quiere tener. Y eso está muy conectado con defina cuáles son sus habilidades, cuáles son sus saberes, porque también muchas veces que se habla de marca personal, se les olvida a las personas que están hablando de marca personal que lo fundamental es el contenido. Y uno tiene que saber lo que hace. Hay muchas personas que son súper buenos vendiéndose de una marca personal súper fuerte, pero es una marca personal coca, que cuando uno dice, esta persona creó una marca personal y es el berraco en marketing digital, y va uno y a los 10 minutos identifica que ya no hay, que esa marca es mucha marca, pero poco contenido, ¿cierto? Entonces es fundamental desarrollar esas habilidades, hacerlas visibles, hacer visibles sus proyectos, eso se vuelve fundamental. Ir validando esas habilidades, ir mejorándolas, ir desarrollándolas y ser consistente y perseverante. Una marca no se hace de un día para otro. Hay que desarrollarla, hay que irla fomentando. Yo, digamos, mi marca personal, de hecho, yo me llamo Jorge Restrepo, pero todo el mundo me dice Jole, Jole, desde pequeño, desde los 2 años, que no sabía decir Jorge apropiadamente, entonces me preguntaban cómo se llama, yo decía Jole, y desde ahí mis hermanos me pusieron Jole, y ahora entonces mi arroba es @Jole Restrepo en Twitter, en Instagram, y ahí voy proyectando, digamos, mi valor, digamos, como el posicionamiento que yo quiero es alrededor de la creatividad, alrededor de la transformación de la educación, y todas mis acciones van en ese sentido. Pero esa marca no se construye de un día para otro, hay que ser muy perseverante
y estar todo el tiempo trabajando en ella y explotando, digamos, todos los canales disponibles para hacernos visibles y relevantes. Yo les voy a dejar esta presentación para que ustedes hagan su chequeo de varias opciones que propone esta infografía que me parece fenomenal. Identifiquen ustedes en qué categoría están frente a su marca personal, si apenas están arrancando, si es una de pronto fake, en el que se están proyectando de algo, pero todavía realmente no han logrado esas habilidades, o bueno, digamos que vayan haciendo un autodiagnóstico de su marca personal. Ya para ir concluyendo, primero, estamos en un momento único. No sé si sea bueno o malo, pues obviamente mucha gente la está pasando muy mal, pero veámoslo como una oportunidad para hacer ese rediseño de nuestra vida, de nuestro futuro, llevándonos a generar unas acciones muy concretas para ir a ese futuro preferido. En ese futuro, en ese camino, vamos a tener que desarrollar unas habilidades, tenemos que hacer unos proyectos, tenemos que hacer unos contenidos y las tenemos que hacer visible. Esto es fundamental, hagamos visible lo invisible. Son esas habilidades blandas, ese conocimiento, todo eso es invisible, hagámoslo visible a través, de nuevo, de contenidos, de insignias digitales, de desarrollo de habilidades, de aprendizaje, de compartir. Así es que hacemos visible lo invisible. Y por último, todo esto se trata de construir confianza. Básicamente, contratamos, sea a nivel personal para que entre dentro de nuestra compañía, o a un proveedor y demás, a la gente en la que creemos. Entonces tenemos que construir confianza. ¿Y cómo se construye confianza? A través de, primero, tener unos cimientos muy fuertes a nivel de contenido, de conocimiento y demás, pero segundo, a través de mostrar esa capacidad, mostrar ese conocimiento. Veía y esto para terminar, en el EXMA, uno de los expositores ponía un ejemplo muy divertido que creo que viene al caso, y es la diferencia entre el astrólogo y el astrónomo. Entonces, como el astrólogo logra mostrar, digamos, como sus capacidades, sobre todo como esa confianza con la que habla el astrólogo, yo realmente no estoy tan convencido del tema, pero cuando dice, y Capricornio, te va a pasar esto, no sé qué, yo, eso de pronto sí es verdad, porque lo está diciendo con una confianza gigante, él está generando confianza. Muchas veces el astrónomo, debido, pues, como a que normalmente los que somos más como científicos y demás, no somos tan buenos expresándonos, tenemos dudas, porque la ciencia genera más dudas que realidades, pues entonces muchas veces cuando hablamos no generamos esa misma confianza, por más que lo que nos respalda son datos duros. Entonces lo que hay que hacer al final es tener una muy, muy buena estrategia de generación de confianza. Cómo yo me proyecto, y acá hay que hacerlo bien diseñado, bien construido, con unas estrategias muy claras, y hay muchas herramientas que lo permiten hacer, como la generación de contenido y divulgación por muchas redes, como el desarrollo de habilidades y capacidades y haciéndolas visibles a través de insignias digitales, como el mostrar nuestros proyectos. Por ejemplo, si eres un diseñador, entonces es clave que tenga su portafolio en Behance, pero siempre mostrar y tener como nuestro portafolio y empezar a desarrollar esa marca personal y hacerla visible, pues, en todas nuestras redes sociales, en nuestras redes físicas y bueno. Básicamente, esta es como una introducción muy rápida, cumpliendo con los tiempos, y ahora le doy la palabra entonces a Sergio, y luego vamos a tener un momento de preguntas para profundizar en lo que a ustedes les parezca. Gracias, Jorge, por los valiosos aportes y conocimientos. Ahora le daremos la palabra a Liliana Tonito. Liliana es actual líder del área de Customer Success en Acredita. Adelante, Liliana.
Gracias, Sergio. Oye, encantada de escucharte, Jole. Definitivamente, yo creo que tu exposición se resume en dos palabras. Una es desafíos y otra oportunidades, ¿no? Y definitivamente acelerados por el COVID, pero sobre todo por este mundo digital en el que nos desenvolvemos, es sumamente importante que podamos asumir cada uno de nosotros la responsabilidad por nuestra propia empleabilidad, ¿no? Que tiene que ver con la habilidad de poder mostrarnos y desde el mostrarnos conseguir trabajos, mantenernos en trabajos o abrirnos oportunidades en el mundo laboral, ya sea como empleados o como socios de algún proyecto o buscando aliados para esos proyectos, ¿no? Entonces, mi tema que quisiera tratar con ustedes es aterrizar un poquito dos de las temáticas que asomó Jole en algún momento. En primer lugar, es cómo visibilizarnos, ¿no? Y una de las herramientas más importantes es LinkedIn. Es la red profesional más grande en el mundo, la red que más reclutadores en el mundo utiliza para buscar talentos. Y no solamente se utiliza para buscar candidatos para un perfil particular, sino que también la gente lo utiliza o para buscar clientes, o para buscar inversores, o buscar aliados. Entonces realmente es un medio muy importante dentro del mundo profesional para hacernos visibles y abrirnos las oportunidades en las que queramos enfocarnos. Pasamos a la siguiente, por favor. Sergio. Ajá. Entonces, uno de los elementos más importantes para trabajar en LinkedIn es el perfil. Y LinkedIn ha creado una clasificación de acuerdo a qué tan bien hecho está el perfil, que va desde ser principiante hasta ser superior o estelar. ¿Cuál es la idea con lograr construir un perfil estelar? Es que justamente es el que, de acuerdo a los puntajes que establece LinkedIn, va a ser mucho más visibles que cualquier otro. Y es el que nos va a ayudar a tener acceso a unas oportunidades que están ocultas para los perfiles que se encuentran en menor desarrollo. ¿Ok? Entonces, una de las primeras tareas muy concretas que tenemos es construir ese perfil y lograr que sea estelar. Pasamos a la siguiente. ¿Qué hace falta para entonces construir este perfil? Básicamente, para que un perfil sea sólido, fuerte, relevante, competitivo, tiene que apuntar a tres cosas. En primer lugar, tener un objetivo claro. Yo no puedo hacer un perfil por hacer un perfil. Tengo que tener claro para qué estoy construyendo este perfil. Es para conseguir aliados, es para yo como freelance conseguir clientes, es para yo conseguir un empleo, y si es un empleo, ¿en qué sector? ¿En qué tipo de industrias? ¿Por qué? Porque todo el contenido que yo desarrolle después tiene que estar absolutamente en sintonía y alineado con mi objetivo. Uno de los errores típicos es la gente que completa el perfil, pero realmente no tiene un propósito claro. Entonces es confuso para las personas que luego lo leen. Además de tener entonces el objetivo claro, lo otro es contar con contenido, y un contenido bueno y completo. Una de las cosas buenas de LinkedIn es que LinkedIn te va diciendo cuáles son las secciones que tú tienes que completar y qué te falta poner en esas secciones. En la medida que tú lo vas llenando, entonces se torna más completo y en ese sentido va subiendo de nivel. ¿Ok? Entonces, obviamente ese contenido, aparte de ser un contenido veraz, tiene que ser un contenido relevante y tiene que ser un contenido completo. Y, por supuesto, no puede tener ningún tipo de errores, ni de tipeo, ni de puntuación, ni de acentos, porque no se olviden que el perfil es nuestra ventana en LinkedIn. Entonces, si queremos mostrarnos como profesionales sólidos, es muy importante que el contenido también lo sea. Y el otro punto que es muy importante es que el perfil es algo que está vivo, es algo que se puede ir
mejorando, puliendo con el tiempo, y en la medida que tenemos nuevas experiencias atractivas para mostrar, es muy importante que lo mantengamos actualizado. Entonces, no es que en estas próximas 2 semanas llegamos al perfil relevante, al perfil estelar, y no lo volvemos a abrir más. La idea es irlo alimentando periódicamente. Entonces, teniendo estos 3 elementos, es que realmente podemos decir que hemos construido un perfil sólido. Ahora vamos a ver un poquito de qué se trata el contenido y pasamos a la siguiente lámina. Ok, como les decía, muy importante completar todas las secciones del perfil. Pero ¿qué es fundamental? Una buena foto de perfil, una foto donde salgas tú solo, con un look muy profesional, de frente, sonriente, que inspire confianza y profesionalismo. ¿Okay? Entonces, nada de estas fotos donde yo estoy en una fiesta, celebrando con otra gente, que son elementos distractores. Tiene que ser una foto tuya. Adicionalmente, tienes la posibilidad en el perfil agregar lo que se llama el fondo. Saben que detrás de la foto hay como un fondo rectangular. También es un espacio muy útil que se puede editar. La idea es utilizar una imagen bien atractivas, bien coherentes con el mensaje y el objetivo que estoy buscando transmitir, y normalmente la gente allí coloca algunos elementos de su marca personal para resaltar. ¿Okay? Adicionalmente, fundamental el titular y el extracto, porque son los 2 campos que más miran otras personas. El titular, tengo solo 120 caracteres para básicamente describir quién soy yo y mi marca. ¿Cuál es el valor que agrego? Básicamente el foco de mi experiencia, y es súper importante. En el extracto tengo 2000 caracteres para contar un poco más, una síntesis de mi carrera, pero sobre todo del valor que agrego y de la experiencia que puedo poner a servicio de mis clientes y de lo que yo quiero ir construyendo como carrera. La experiencia profesional, muy importante. Resaltar los trabajos, roles que he desempeñado. Podemos combinarla además con presentaciones, videos, imágenes, que también hacen más agradable, ¿no? Observar y leer el perfil. Allí es muy importante resaltar los logros, la descripción de los roles que estuve desempeñando y resultados concretos que he alcanzado. Por otro lado, es muy importante alimentar la red de contactos. Tengo que tener al menos 50 personas, y obviamente la idea no es meter a cualquier contacto, es gente que a mí me interese, que puedan ser aliados en el objetivo que estoy buscando, que apuntan a quienes me interesa contactar y a quienes desempeñan roles parecidos como los míos, como para construir un espacio más colaborativo. ¿Qué otra cosa muy importante? Se puede incluir todo lo que es aptitudes, actitudes, y pedir validación a gente conocida que pueda legitimar que efectivamente las tengo. Importante añadir si he desempeñado actividades de voluntariado, o tengo patentes, o he hecho publicaciones, o he tomado cursos. También es muy importante porque eso enriquece la información sobre mi experiencia. Como decía Jole, no es fácil venderse. Y muchas veces estoy segura que tenemos cosas valiosísimas que contar y no las contamos porque a veces creemos que pueden ser no relevantes. Pero resulta que en el voluntariado, por ejemplo, es uno de los mejores espacios para desarrollar estas competencias de empleabilidad que también nos explicó Jole. Si tengo patentes, imagínate, me destaca como persona creativa que ha desarrollado proyectos únicos, y las publicaciones pues también cuentan mucho del contenido único que yo he ido desempeñando, con el que pueden asociar mi marca. Y otro de los elementos que es importantísimo es la sección de certificaciones y licencias, donde ahí yo tengo la manera de destacar las formaciones que he realizado, las competencias que he venido desarrollando, los programas en los que he participado. Y aquí es donde las insignias cobran un valor estelar. Pasamos a la siguiente lámina. Fíjense por qué. Porque hay estudios que indican que un perfil que tenga insignias digitales es visto 6 veces más que un perfil tradicional.
¿Ok? Entonces, en la medida que yo pueda optar por formaciones, por proyectos, actividades que estén respaldadas con insignias, que además esas insignias perfectamente se pueden vincular en el perfil de LinkedIn y cualquiera puede ver los detalles que ellas muestran, hace de cara a terceros que están buscando validar esas competencias, esos conocimientos, esos logros, les hace mucho más fácil el trabajo y mucho más atractivo. Entonces, aquí es donde las insignias digitales cobran un rol fundamental en apoyarnos, en visibilizarnos mucho más. Pasamos a la siguiente. Y ustedes se preguntarán, ¿qué son insignias digitales? Las insignias digitales son una tecnología que permite representar digitalmente logros, conocimientos, competencias adquiridos por una persona y que son validadas por una institución que se le emite porque ha cumplido una serie de criterios de acreditación y que puede ser verificada en línea y mostrada en tiempo real. Entonces, imagínense que yo esté haciendo un programa modular. Yo perfectamente, si la institución emisora me emite insignias por cada módulo que voy completando, yo puedo ir mostrando al tiempo que voy formándome lo que estoy aprendiendo, lo que estoy logrando con ese programa. Y además, estas insignias, los terceros que las ven pueden verificar automáticamente en línea para validar que efectivamente fueron emitidas por esta institución, ya sea que me está reconociendo por un proyecto que hice, o por una competencia que me está validando, o por un conocimiento que estoy adquiriendo a través de un programa de formación. Y aquí pueden ver en la imagen varios ejemplos de insignias que tienen nuestros clientes y que otorgan por distintos motivos, ¿no? Ya sea por haber completado una formación, por haber sido speaker en un evento, por haber participado en una actividad, por haber cursado un curso corto, un diplomado, un título universitario. O sea, hay muchísimas aplicaciones que en la medida que yo pueda acumular más insignias, oye, voy a poder contar una mejor historia de quién soy yo, de quiénes son mis habilidades y lo que yo puedo ofrecerle a los demás. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Y otra cosa que es muy importante es que las insignias no solamente son esta imagen gráfica, que sin duda es muy importante, porque rápidamente nos permite entender quién me la emitió, por cuál motivo, ¿ok? Y luego, por supuesto, su imagen de marca, ¿ok? Fíjense que esto es un ejemplo de insignia entregada a Estefanía, donde básicamente se pueden ver campos muy importantes sobre esa acreditación, y esto es una gran ventaja sobre cualquier certificado, manual o digital, porque acá la insignia está enfocada en resaltar lo bueno que tiene la persona y lo bueno que la persona ha sido capaz de lograr gracias a esa acreditación. Entonces, la insignia está siempre redactada en función de la persona, no del programa. ¿Ok? Entonces ahí tiene una ventaja más para la persona, porque resalta qué competencias ha adquirido o está fortaleciendo, qué sabe hacer a partir de esa acreditación, el nivel de desarrollo en esa competencia, si esto le implicó días, meses, años para prepararse, si esto es una validación, si es una certificación, qué criterios tuvo que cumplir la persona, e inclusive la evidencia única de esa persona que confirma la acreditación. Por ejemplo, imagínense que yo hubiese tomado un curso de gestión de proyectos. Y obviamente, si todos nosotros hubiésemos tomado ese curso, nuestra insignia va a ser muy parecida, ¿no? Tiene la misma imagen, las competencias, los criterios que todos tuvimos que cumplir para al final acreditarnos con ese programa. Pero en la evidencia, esa institución emisora nos puede resaltar de manera única, porque a lo mejor, supongamos, a mí me interesó trabajar en un proyecto que tiene que ver con pensamiento y diseño para concebir unos servicios con impresión 3D. ¿Ok? Entonces, en el proyecto, en la evidencia, se puede subir la presentación al proyecto, fotos, videos, audios de ese proyecto, de sus resultados, inclusive la evaluación del jurado que calificó ese proyecto. Entonces, no solamente quien vea esta insignia va a ver una información general del programa que me acreditó, sino que además va a mostrar características únicas de Liliana.
Entonces, oye, a Liliana le interesa pensamiento, diseño, y lo aplicó en impresión 3D para unos productos médicos. Entonces, es una evidencia valiosísima que habla de mis intereses, de mi experiencia, de mis logros, y que de paso ya está verificada en línea y que está respaldada con una insignia, una institución emisora seria. Entonces, esto tiene un valor desde el punto de vista de empleabilidad muy alto. ¿Okay? Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Entonces, como ven, las insignias, si las empezamos a comparar con otros elementos para mostrar nuestras habilidades, ¿qué tenemos? Que en primer lugar, cada quien dentro de esta plataforma de insignias tiene su propia cuenta y puede ir acumulando insignias por distintas razones, de distintas emisores, y las puede ir compartiendo muy fácilmente, ya sea en el perfil de LinkedIn, en Facebook, en Twitter, en mi firma de correo electrónico. Puedo enviar inclusive un perfil con todas mis insignias para que la gente vea mi historial, ¿ok? Y muy fácilmente y muy ágil y sencillo, porque es un formato 100% digital. Entonces ahí nos quitamos todos los problemas de los certificados en papel, que hay que escanearlos, que hay que fotocopiarlos, o como me pasó a mí en un tiempo, que perdí mi título de ingeniero y pasaron años, y afortunadamente apareció en casa de mi mamá, y lo pude rescatar. Pero digamos, es una ventaja que esto te dura de por vida, lo puedes compartir desde tu celular, desde tu computadora, no se pierde y es muy fácil de utilizar. Y lo otro que además tienen es que no son plagiables, que digamos eso es un riesgo con las certificaciones en papel cuando las escaneamos. Cualquier persona muy habilidosa en Photoshop perfectamente podría editar y alterar la imagen. En cambio, las insignias se pueden publicar en blockchain, por ejemplo, y no son falsificables. Entonces, ahí tú tienes, en esto de construir confianza y credibilidad, como hablaba Jole, un elemento de valor muy importante. Aparte que cuenta muchísima más información que cualquier certificado tradicional, que básicamente te dice que estudiaste y ya, a uno que detalla tus competencias y tu experiencia con relación a esa acreditación. Paso a la siguiente lámina. Y fíjense, entonces la oportunidad de tener un perfil de insignias donde yo puedo combinar y mostrar las insignias a todos estos terceros que me interesa contactar. Y entonces ya la gente se va construyendo una historia más completa de quién soy yo, de lo que hago, de la experiencia, de mis aportes en muchos destinos. Porque las personas no solo somos lo académico, no somos simplemente el rol que desempeñamos en una organización. Tenemos cualquier cantidad de cualidades que a veces ni sabemos cómo mostrarlas y las tenemos. ¿Y saben por qué? Entre otras cosas, porque eso es una fortaleza. Cuando algo es, ¿qué es una fortaleza? Algo que hacemos muy bien, nos resulta siempre muy bien y que está asociada con dones. Como es algo tan natural para nosotros, a veces como que lo subestimamos. Entonces, en la medida que esas fortalezas, esas competencias son visibles y además las puedo ir transfiriendo a otras áreas de conocimiento, oye, mi potencial es mucho más grande. Entonces, las insignias ayudan a mostrar esto muy claramente. Pasamos a la siguiente. Y algo que me gustaría mostrarles es que también LinkedIn te permite calcular lo que se llama el Social Selling Index, ¿no? Básicamente ahí tienen el enlace para que ustedes puedan calcularlo para sus perfiles. Pero ¿qué es lo interesante? Él hace como un comparativo de acuerdo a tu perfil y el área donde tú te mueves, cómo estás en relación a los demás, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mi perfil, yo estoy en el percentil 12, o sea, súper bien, con respecto a mi sector. Y con respecto a la red, estoy en el percentil 23. O sea que estoy muy bien. Bueno, créanme, he hecho mi trabajo en hacer mi perfil estelar. Y no es difícil, pero hay que irlo trabajando, sin duda alguna, ¿no? Pero fíjense que luego me dice que mi SSI está en 55/100, es decir, que tengo todavía muchas oportunidades para mejorar. Y él básicamente se mueve en 4 dimensiones. Si tengo una marca profesional, si tengo una red de contactos adecuadas, si genero contenido y lo comparto, y cultivo relaciones. En mi caso, yo tengo que empezar a trabajar en publicar más contenido. Es sin duda la que tengo más baja. Y es verdad, yo he ido aprendiendo también en estos tiempos a darme cuenta de la importancia de publicar más en LinkedIn.
y es muy importante pues el contenido que muestre porque esto va a subir mi valor. Y esto de alguna manera es un indicador que me ayuda a ubicarme en que también está la visibilidad, la credibilidad de mi perfil en comparación a otros. Y esto debería ayudarme pues a abrirme a más oportunidades. Entonces, bueno, esto es un número que pueden calcular y ahí tienen datos muy concretos que pueden hacer para mejorar. Ya para cerrar, digamos, ¿cómo es esto de ser competitivos en este mundo digital? ¿Y qué podemos hacer? Pequeñas acciones. La primera, bueno, entra en LinkedIn, construye tu perfil e interactúa con LinkedIn. Es muy importante que hagas recomendaciones, que comentes, que publiques contenido, mantenerte vivo y activo. Hay gente que sugiere por lo menos media hora diaria utilizar LinkedIn, ¿ok? Es muy importante que utilices palabras clave en tu perfil. ¿Por qué? Porque el LinkedIn es como un buscador profesional. Entonces, en la medida que se repiten más palabras clave, te tienen a asociar tu perfil con esas palabras clave. Entonces, es muy importante que tú identifiques con qué palabras tú quieres ser identificado y utilizarlas a lo largo del perfil. Otra cosa, pidan a otros que vean su perfil. Y les digo, les cuento una experiencia, después de que hice mi perfil estelar y estaba emocionadísima y enamoradísima de mi perfil, se lo compartí a una amiga mía que es Headhunter. Oye, cuéntame cómo me parece. ¿Saben cómo me dijo? Está muy bien, pero no está claro el objetivo. Tienes que seguirlo trabajando. Entonces, buenísimo, porque es la única manera de tener un feedback de terceros para que tú puedas aprender cómo hacerlo cada vez más atractivo para quienes tú quieras llegar, ¿no? Entonces eso es un ejemplo muy valioso. Otra cosa que es muy buena, mira otros perfiles, aprende de otra gente que esté en cargos que a ti te interesen o que haga cosas que a ti te interesan para ver cómo ellos se muestran y aprender de esa forma. Y lo otro que es muy importante, investiga sobre las empresas en las que te interesaría estar. Y qué buscan, qué perfiles, cómo los buscan, qué nombres ponen. Porque eso es muy importante que los utilices también dentro de tu perfil para ser más rastreable en esas búsquedas. Otra cosa muy importante, busca destacarte. O sea, tenemos que ver la manera de diferenciarnos de otros. Al final, ¿qué entrego yo que otros no dan? Y que por lo que vale la pena que me mires, que me entrevistes y me des la oportunidad. Y la otra cosa, sé generoso, aporta valor y cultiva tus relaciones. Al final, LinkedIn es un medio y sabemos que hoy en día, y sobre todo el acceso a las oportunidades más interesantes, no está así abierto a todo el mundo. A esas oportunidades se llega a través de cultivar buenas relaciones con gente que te interesa. Y yo diría que la última, que no está puesta acá, pero quizás es la más importante, valórate. Es muy difícil mostrarse cuando dudamos de nosotros mismos y no creemos en nosotros mismos. En la medida que nosotros, más allá de que siempre podemos mejorar, que sí, tenemos que seguirnos preparando, en la medida que nos valoramos, confiamos en lo que tenemos, podemos intercambiar con seguridad y confianza. No tenemos que ser perfectos. Lo que tenemos es que creer en nosotros e invertir en nuestro desarrollo, en nuestro aprendizaje, para cada vez más ser de mayor valor y disfrutar en ese valor que estamos aportando a otros. Muchísimas gracias. Liliana, muchísimas gracias por tus palabras. En este momento haremos inicio al espacio de preguntas realizadas por el público. Hemos recibido varias preguntas hasta el momento, por lo que intentaremos responderlas todas según el tiempo que tengamos disponible. Empezamos con la primera pregunta dirigida a Jorge. Les pediría a los panelistas que prendan la cámara en estos momentos para que puedan responder cada una de las preguntas. Primera pregunta para Jorge. ¿Cómo la educación puede ayudar a desarrollar y hacer visible las habilidades blandas? Pues primero por desarrollarla, ¿cierto? Porque hasta ahora hemos vivido en, en un foco de la educación por las habilidades duras o por las materias duras, entonces las matemáticas, la física y demás, y siempre hemos dejado, y de pronto la palabra ha ayudado a eso, como las habilidades blandas, como no, esas ahí se van creando.
ahora ya empieza a haber como toda una corriente. De hecho, PISA va a empezar a medir creatividad, y empezamos a ver cómo hay un nuevo enfoque a esas habilidades que ahora llamamos Power Skills o habilidades del siglo XXI, en el que hay que hacer que los chicos colaboren, que se tengan confianza creativa, que tengan pensamiento crítico, y hacia allá yo creo que va a ir, ojalá, la educación y los nuevos modelos. ¿Cómo hacerlas visibles? Yo creo que por ejemplo, los chicos desde el colegio deberían empezar a crear su portafolio, un portafolio de creación, un portafolio de lo que van sacando, de ir creando sus blogs, de ir haciendo y haciendo visible, digamos, como todas esas creaciones que se van invitando a hacer durante el proceso de aprendizaje. Entonces, yo creo que es fundamental incluso desde el colegio, y hay un libro que lo tienen abierto la Fundación Santillana, que se llama Pasar de la escuela de las preguntas a la escuela perdón, de pasar de la escuela de las respuestas a la escuela de las preguntas, y ahí hay todo un decálogo de cómo se puede hacer. Este es un libro abierto, pero entre ellos pues definitivamente está el desarrollo de un portafolio, el de hacer visible a través, puede ser por ejemplo de insignias digitales, empezar a construir contenido, de nuevo digamos lo que hemos venido hablando, pero es fundamental, y es fundamental hacerlo incluso desde el colegio. Perfecto, Jole, muchísimas gracias. Continuamos con la segunda pregunta dirigida para Liliana. Liliana, ¿qué rol juegan las certificaciones tradicionales versus las insignias digitales dentro de este contexto digital actual? Bueno, sin duda, todo conocimiento y toda certificación que tienes, vale, ¿ok? Pero, digamos, ¿qué tiende a pasar con las certificaciones tradicionales? Básicamente, ¿qué te dice? Tu título, el nombre de la certificación y la universidad o la institución que te entregó la certificación. La ventaja con las insignias digitales es que la insignia se enfoca en resaltar muy concretamente las competencias y habilidades que desarrolla. Entonces, en ese sentido, es una tecnología que apoya mucho más a la persona porque ya asocia esa certificación con unas competencias específicas que pueden ser buscadas por los reclutadores, por ejemplo, ¿no? Entonces, la invitación es, si tienes certificaciones tradicionales perfectas, nadie les quita ningún mérito en absoluto, tú las puedes incluir en tu perfil de LinkedIn, por ejemplo, pero trata a partir de ahora buscar formaciones, por ejemplo, que te lleven a insignias digitales, porque ahí hay un plus que vas a poder mostrar distinto a lo que tienes anteriormente. Gracias, Liliana. Continuamos con la tercera pregunta. Esta está dirigida para Jole. Jole, ¿se puede vivir en un mundo normal sin este tipo de competencias desde el perfil profesional? ¿Cómo proyectarlo para el futuro? ¿Me repites, por favor, cómo se puede vivir? ¿Se puede Mira, vivir Jole, la normal? pregunta es, No, ¿se puede vivir en un mundo normal me sin este repites, tipo de se cortó un poco. competencias desde el perfil profesional? ¿Cómo proyectarlo para el futuro? Ok, pues voy a apagar. Si se puede vivir, a ver, voy a tratar de interpretar la pregunta es, ¿se puede vivir y desarrollar profesionalmente sin hacer visible todas estas habilidades y capacidades? Pues de pronto sí, seguramente muchos lo han hecho. Depende también mucho en este diseño de tu proyección profesional, lo que hablábamos, ese diseño de ese futuro deseado, cómo lo querés vivir, cómo te ves ahí, y ahí yo creo que uno se responde muchas preguntas. Pero bueno, de poder vivir sí, ahora en un mundo cada vez más competido, va a ser cada vez más difícil como desarrollar ese futuro deseado sin hacer visible lo invisible que hemos hablado. Perfecto, Jole, gracias. Una pregunta para Liliana. ¿Hay algún lugar específico en donde podemos aprender más sobre este tipo de plataformas para insignias? ¿Quiénes las utilizan actualmente?
A ver, las insignias digitales tienen más o menos como 10 años en el mercado, con mucha fuerza empezaron en el primer mundo y ahora en Latinoamérica, con Acredita, la verdad que hemos logrado que muchas instituciones las estén utilizando, ¿no? Hay empresas que las están utilizando, hay instituciones educativas, sobre todo universidades, y también asociaciones profesionales, ¿ok? Eh, digamos, por ejemplo, en Latinoamérica tenemos al grupo Liverpool que las utiliza en su universidad corporativa, tenemos también universidades como la Universidad del Externado, Fundación Los Libertadores, Universidad del Rosario, Cenfotec en Costa Rica, BEDU, es otra institución educativa en México. Como ves, hay muchísimos ejemplos. Quizás la mejor manera de rastrearlas es haciendo búsquedas en Google. Tú pones digital badges o insignias digitales y puedes ir viendo quiénes las ofrecen. Normalmente en Google las puedes buscar. Por ejemplo, a nivel de universidades que ahorita están ofreciendo muchísimos cursos por el COVID, está MIT, está Harvard, a través de X, pues hay muchísimo, y Coursera, hay muchísimas opciones de formación que llevan a insignia, inclusive en el mundo tecnológico, SAP, Oracle, IBM, y muchos de ellos están, por ejemplo, IBM tiene una plataforma bien interesante, abierta al público, para la formación en ciertas competencias tecnológicas, que les sugeriría que visitaran eso. Ahí tienen una opción y esas están entregando insignias. ¿Okay? Eso es una buena oportunidad para aprovechar estos tiempos y formarse en tecnologías emergentes que te posiciona pues, más en lo que es necesitado en este momento, ¿no? Gracias, Liliana. Con esto cerramos el espacio para las preguntas. A las personas interesadas en profundizar conocimientos sobre las insignias digitales, les invitamos a una sesión de 30 minutos que llevaremos a cabo el día de mañana a las 11 de la mañana, hora Colombia. El link para registrarse lo encuentran en pantalla en este momento. Es www.acredita.com/demo. Gracias a los oyentes por su participación activa. Como les comentaba al inicio del webinar, en este momento aparecerá en el chat de la sesión el link a una encuesta muy corta, en donde básicamente preguntamos a quién le gustaría recibir una insignia digital por algún reconocimiento que hayan obtenido. Aquellos que voluntariamente deciden realizarla participarán en un sorteo de un bono o gift card de Amazon por el valor de $25. El sorteo se llevará a cabo el próximo viernes y estaremos anunciando los resultados la próxima semana vía correo electrónico al correo registrado para el seminario. Daremos ahora 2 minutos para la contestación de esta encuesta. En estos momentos estamos solucionando la entrada para la encuesta. Les agradezco, nos pueden escribir por el chat si tienen ya el acceso para la encuesta. La acabamos de compartir otra vez por el chat de la conversación del seminario. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestro webinar. Gracias Jorge y Liliana por sus valiosas apreciaciones y a las personas que participaron. Esperamos el webinar haya sido de contenido valioso para cada uno de ustedes. Recibirán a sus correos el video de este webinar junto con la presentación. De nuevo, muchísimas gracias. Esperamos contar con ustedes en una próxima ocasión. Muchas gracias. Agradecida, mucho éxito
y el éxito se va caminando, así que no se preocupen, van practicando. Hay mucha información sobre esto que hemos hablado hoy que pueden buscar en Google y poco a poco pues se va a ir construyendo ese perfil hacia lo que ustedes deseen. Un placer compartir con ustedes hoy. Excelente, muchísimas gracias. Dejaremos abierto en pantalla el chat para que puedan continuar llenando la encuesta un par de minutos más. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Chao.